El 12 de abril de 2014, Isabel Carrasco, presidenta del PP en León y a su vez presidenta de la Diputación Provincial de León, es abatida a tiros a las 5:30 de la tarde en plena calle, más precisamente mientras cruzaba la pasarela de la Condesa. Quien dispara el arma, según la descripción que proporciona uno de los testigos del crimen, es una mujer que caminaba muy cerca de ella. Tan cerca que algunos dicen que parecía casi una escolta. La mujer estaba completamente tapada, con lo cual era imposible que pudiera ser reconocida. Y este crimen podría haber sido perfecto si no hubiera sido porque uno de los testigos principales y quien sigue a esta mujer es un policía jubilado que justamente estaba allí de pie y lo presenció todo. Tras seguir a la misteriosa mujer casi sin saberlo, acaba revelando un enjambre de secretos, envidias, mentiras y traiciones de las que estaremos hablando. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Espero que os guste todo esto. Yo creo que le hace mucha justicia al canal. Ya me lo diréis por aquí abajo en los comentarios. No me voy a alargar con la introducción porque lo importante aquí es que voy a abrir esta nueva sección que consta con 3 capítulos que se llamará No mates al político, porque vamos a estar hablando de 3 asesinatos de políticos que ocurrieron aquí en España. Vamos a comenzar entonces con el crimen de Isabel Carrasco, así que sin mucho más que agregar, comencemos. Isabel Carrasco es descrita como una persona muy enérgica, inteligente y con un carácter duro. Imperativa en sus formas, esta mujer había logrado grandes e importantes puestos de trabajo. La han definido como autoritaria, mano dura y sinónimos por el estilo. Ella era parte del Partido Popular, como os he dicho en la introducción, y reinaba en León. ¿Sería tan mala como la describían? ¿O estaba rodeada de enemigos acaso? Sea como sea, tanto sus colegas del partido como sus opositores están de acuerdo en una cosa, que o bien estabas con ella o bien estabas completamente contra ella. Era una de esa clase de personas que no generan un punto medio en los sentimientos. Era una persona o que te caía muy bien o que te caía completamente mal. Y serán estas desavenencias que generaba tal vez su carácter o el poder que ostentaba lo que acabará materializándose en este crimen a sangre fría. Este carácter que tiene Isabel traerá al juicio un elemento que, a mi parecer, no debiera de importar. Se intenta hacer ver a la víctima durante el juicio como una bruja, como una déspota, como si se mereciera, entre muchísimas comillas, lo que le había ocurrido. Las asesinas, que en este caso son, podríamos decir que 3 mujeres, 2 que acaban materializando el crimen y una que muy probablemente haya sido cómplice, ya hablaremos de todo esto, intentan hacer ver en el juicio, durante todo el juicio, que Isabel tal vez merecía esto, que Isabel tal vez se había buscado esto. Esto, repito, porque a veces me dejáis unos comentarios ahí que, bueno, no es mi opinión. Esto es lo que se intentó hacer ver en el juicio. Se intentó hacer ver como que Isabel era déspota y que no podía generar ninguna simpatía, y por esta razón, por cómo gestionaba el poder que tenía, las cosas habían acabado así. Pero bien, entonces, ¿quién era Isabel Carrasco? Isabel Carrasco Lorenzo nació el 4 de marzo en León. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1980. Empezó a ejercer como inspectora de finanzas del Estado, teniendo como primer destino Vigo y posteriormente León. En octubre de 1987 fue nombrada delegada territorial de la Junta de la Provincia de León por el entonces presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar. Cargo que desempeñó hasta septiembre de 1991, y a partir de esta fecha regresó a sus funciones de inspectora de Hacienda como jefa de la Unidad Regional de Inspección de las Grandes Empresas y Patrimonio en el ámbito de Castilla
y León. En 1989 empezó a impartir clases de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de León, lo cual se prolongó durante 2 años. Fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y fue senadora designada por la Comunidad de Castilla y León y procuradores de las Cortes de la misma comunidad autónoma. Finalmente no acaba aquí su currículum. En 2004 fue elegida presidenta del PP de León, siendo la primera mujer en asumir un cargo de esta envergadura en aquella plataforma, en aquella formación política. Como podemos ver, Isabel tenía que ser una persona muy inteligente y una persona con mucha mano para haber llegado allí a donde había llegado. Todos estos cargos no son fáciles de gestionar y no son cosas que te regalen. Para tú ser inspector de Hacienda tienes que pasar por unas oposiciones muy duras, tienes que estudiar muchísimo. Además, ella ya se había sacado la carrera de Derecho, o sea que estamos hablando de una persona que tenía unos conocimientos profundos en lo que era el derecho y que, bueno, pues tenía toda esta experiencia laboral y esta mano dentro de la política. Así que, como os digo, como podéis ver, Isabel no era cualquiera y había trabajado duro para conseguir todo aquello. En el camino había eliminado de su equipo a todos aquellos que ella creía que no eran aptos para ejercer los cargos que tenían. Y esto había generado alrededor de ella muchos malos sentimientos, como os podéis imaginar, porque era muy selectiva con las personas que quería a su alrededor y era muy dura, podemos decir, con lo que pedía de aquellas personas que querían ejercer un cargo cerca de ella. Se sentía responsable de todo aquello que hacía y, según cuenta, quería hacerlo de la mejor manera. Luego podemos entrar a hablar de que es de este partido político que a uno puede gustarle más y a otros menos, de que ya sabemos cómo es la política, que siempre hay cosas detrás, pero para lo que nos importa dentro del caso, creo que hay que centrarse más en conocer qué era lo que hacía y cómo lo hacía, el poder que tenía, lo que gestionaba y qué fue lo que pasó, y no tanto en lo que puede haber detrás de una formación política. Durante el juicio en este caso salieron muchas informaciones a la prensa que veremos que unas serán realidad y otras acabarán siendo bulos. Pero dentro de estas informaciones que salieron a la prensa, porque se especuló mucho con quién era Isabel y quiénes eran sus asesinas, como podréis imaginar, una de ellas fue que durante la carrera política de Isabel fue condenada por los tribunales por amañar unas oposiciones a la Diputación de León, así como de utilizar ciertos fondos públicos para actividades privadas. Esta última acabó siendo cierta, la otra más o menos, nunca quedó muy claro del todo. Pero sí que es conocido que ella había utilizado fondos públicos para gasolina para sus viajes, para hacerse tratamientos de belleza y todas estas cosas que no están bien y que salieron a la luz tras la muerte de Isabel. Así las cosas, Isabel llegó a ocupar 13 cargos a la vez, que no puedo entender cómo sería que gestionaría 13 trabajos juntos, pero Isabel tenía pues en su haber 13 cargos que en teoría gestionaba ella sola, o sea que prácticamente supongo que ni dormiría. De hecho, hay un documental que habla sobre este caso y la gente que la conocía dice que dormía bien poco, trabajaba muchísimo, pero igualmente me parece bastante incompatible gestionar 13 cargos diferentes, pero bueno, así es el caso. Así y todo, y aunque podemos reprochar que tuviera, digamos que 13 o 14 cargos, dentro de lo que era la Junta de Castilla y León, no creo que esto sea motivo suficiente para matarla de la forma que la mataron ni de ninguna otra forma. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque toda esta información comenzó a salir a la luz para intentar explicar por qué habían matado a Isabel Carrasco. Y si bien había muchas cosas que no cuadraban o que no eran, como por ejemplo los fondos públicos que había utilizado, nada parecía suficiente
como para que una persona se la tomara tanto con ella para llegar hasta el punto de pegarle 3 tiros mientras iba caminando por la calle a las 5:30 de la tarde. Así que vamos a analizar qué fue lo que pasó. Nos situaremos entonces en el año 2014, plena campaña de las elecciones europeas. Rajoy, que era presidente en aquel entonces y que pertenece al mismo partido político que Isabel Carrasco, tenía un importante meeting en Valladolid esa misma tarde, con lo cual todos los políticos importantes del PP asistirían allí. Ese 11 de mayo de 2014, Isabel Carrasco estaba cumpliendo con sus funciones de presidenta para luego poder librar por la tarde y presentarse en aquel mitin al que asistirían todos. Se dirigió a su casa a cambiarse. Hay que entender que ella vivía muy cerca de donde trabajaba. Básicamente solo tenía que cruzar esta pasarela y caminar un par de calles como mucho. Estaba justamente al otro lado del río. Y este camino era un camino que hacía a diario. Entonces había acabado con sus funciones y se dirigía hacia su casa a cambiarse y a arreglarse un poco para poder ir a este evento. Imaginemos que Isabel estaba cruzando esta pasarela de la Condesa para dirigirse a su casa cuando al lado de la pasarela un hombre descansa de pie. Vio toda la situación y en lugar de alarmarse decidió seguir a la tiradora. Hacía frío y la mujer estaba completamente tapada. No era posible verle la cara, pero su forma de caminar era peculiar, cojeaba. El hombre comienza a seguirla y él no es cualquiera. Se llama Pedro Mielgo y es un ex policía, o sea, un policía jubilado que en sus años de policía se había dedicado más específicamente a seguir a personas, a trabajar como de policía secreta. Así que tenía mucha experiencia en justamente esto, por suerte para Isabel, que yacía muerta en el medio de la pasarela. Recordemos que a todo esto eran las 5:30 de la tarde. La sigue durante unas cuantas calles, toma una distancia prudencial hasta que finalmente se pone en contacto con la policía para comunicarles de lo que había ocurrido y de dónde está. Este policía ve a la mujer llegar a un coche y cambiarse de ropa. Ahora ya no cabe duda de quién es, ya le ha visto la cara. La policía llega y Pedro les advierte que la mujer puede estar armada. Es en este momento cuando detienen a la tiradora. Montserrat González es, además de quien disparó a sangre fría a Isabel Carrasco, la madre de Triana. ¿Y quién es Triana? Os preguntaréis. Pues bien, Triana es una militante del PP también, del mismo partido político que Isabel, que había trabajado en la Diputación de León en la misma época en la que Isabel reinaba por allí, porque así es como describen su paso muchos de los que la conocieron por esta diputación. No solo esto, sino que su marido, el padre de Triana, es un policía de Astorga. Con lo cual, y como os imaginaréis, el crimen se hizo completamente mediático. El principal problema con el que se encontraron no fue dar caza a la asesina en este caso, porque gracias a la actuación tan rápida y diligente de Pedro ya lo habían hecho. Ya estaba resuelto por este lado, pero aunque creáis que sería suficiente con tener unos testigos tan sólidos como Pedro o las mujeres que auxiliaron y que también vieron lo que ocurrió, os equivocáis, no es suficiente. Necesitaban el arma del crimen y esto no estaba por ninguna parte. Buscaron cerca del cuerpo de Isabel, buscaron en el río, incluso llegaron a drenar bastante el río para ver si encontraban el arma, pero no había forma. Buscaron por donde había caminado Montserrat, buscaron en las papeleras, pero el arma no aparecía por ninguna parte. Así que pidieron una orden para revisar la casa de Montserrat y de Triana y allí encontraron varias cosas. Según dice la policía, encontraron mucha munición, mucha, lo cual es bastante extraño para una casa donde viven una madre con su hija, porque aunque el padre era policía, no vivía allí y no vivía con la madre, estaban separados de hecho. Así que no es que es la casa de un policía y él tenía allí munición y esto y lo otro, no.
Era en la casa de dos mujeres, con mucha munición y con otra arma. Pero no era esta el arma del crimen. Aparte, había búsquedas en internet sobre Isabel Carrasco y un montón de recortes de periódico que solo hacían que evidenciar la obsesión que estas dos mujeres tenían con Isabel, que aún no sabemos el por qué. Pero el arma, como os digo, esta arma de marca Taurus, que es bastante rara, dice la policía, y muy cara, y no tiene sentido que estas dos mujeres la tengan, no estaba por ninguna parte. Pasaron casi 72 horas cuando una tercera persona, que es quien os he dicho que podemos contar como una tercera implicada en este caso, aparece con el arma del crimen. Dice que estaba en una bolsa en el maletero de su coche y que no se había dado cuenta de ello hasta el momento en que la entregó, hasta pasadas esas 72 horas. ¿Y quién es ella? Ella es Raquel, es policía local de León y es amiga íntima de Triana. ¿Cómo había llegado el arma a su coche? Pues veréis, esto es lo que relatan. En el momento en el que Montserrat huye de la escena del crimen, se adentra por una calle estrecha a pocos metros del puente donde se comete el crimen. Pedro, el policía, para seguirla y que ella no se dé cuenta de que la está siguiendo, le deja una ventaja, le deja unos cuantos metros de distancia. Y es en estos metros en los que ella se mete por una calle estrecha sin saber, evidentemente, que la sigue Pedro, y gira en una esquina. Y esto entonces Pedro no lo puede ver por la distancia prudencial que le tiene que dejar por delante. Aquí es cuando Montserrat se encuentra con su hija Triana, que está allí esperándola, y le entrega el arma en una bolsa. Triana es quien sale caminando en una dirección diferente a la de su madre, llegando a encontrarse con Raquel. La llama a las 5:19, habla con ella unos 17 segundos y se dirige al coche de esta, que está abierto, y deposita la bolsa en el maletero del vehículo. Triana, una vez descarta el arma homicida, se dirige para reencontrarse con su madre, quien está siendo detenida por la policía, cayendo entonces Triana también con ella. En un principio, la figura de Raquel es difusa. No logra la acusación demostrar que Raquel sabía lo que estaba pasando y que Raquel había consentido que el arma homicida fuera guardada en su coche. Era muy difícil de demostrar aquello. Por muy obvio que pueda parecer, hay que demostrarlo. Raquel estaba hablando con una persona en el momento que Triana la llama por teléfono. No parece que quede muy claro qué fue lo que se dijeron durante esos 17 segundos de llamada. Tal vez Raquel solo le dijo, vale, sí, te abro el coche y ves a dejar lo que sea que tengas que dejar. Tal vez Triana le dijo que tenía, yo qué sé, ropa o cosas que no quería seguir cargando, o tal vez ella estaba implicada y sabía que lo que quería hacer Triana era descartar de alguna forma el arma homicida en el coche de Raquel, por si acaso les estaba siguiendo o les estaba viendo alguien, como es el caso, como es lo que había pasado. Pero claro, todo esto se ha de probar y no había nada. Nadie las había escuchado, no sabemos qué habían dicho, y la figura de Raquel, como os digo, queda un poco difusa dentro de este entramado. Pero yo supongo que en este punto os estaréis preguntando por qué una madre y una hija de una familia completamente normal, una hija que además es ingeniera, ahora os contaré quién es Triana, la exmujer de un policía, ¿por qué deciden matar a una persona, ni más ni menos? Matar a alguien, pues veréis. El kit de la cuestión se encuentra en unas oposiciones. Sí. Madre e hija están convencidas de que Isabel Carrasco les quiere arruinar la vida, que mientras ella siga viva, Triana, la hija de Montserrat, nunca va a poder triunfar en aquello que se proponga, porque Isabel va a estar ahí para estropearlo todo. También piensan que el problema es que Isabel es muy recelosa con el poder que ha adquirido y que no quiere que nadie le haga sombra, y ellas creen que Triana es muy capaz de hacerle sombra a Isabel, y por eso la única solución que ellas piensan que tienen para que Triana pueda triunfar en el mundo es deshacerse de alguna forma de Isabel Carrasco. Lo domina
todo en León. Isabel tenía fama de quitarse del medio, como os he contado, a quien ella consideraba que no valía para el puesto que estaba ejerciendo. Triana Martínez entra en la Diputación de León como ingeniera en telecomunicaciones en una época muy buena porque se estaban produciendo varios cambios. Esta es la época en que todo lo tecnológico empieza a cambiar a grandes pasos, en que se empieza a poner lo que es el TDT, que es como se ve la televisión si no tienes televisión de pago aquí en España, y todos estos cambios en diferentes tipos de antenas y cosas de las que yo no tengo ni idea y que no me voy a meter a explicar, hacen que los ingenieros, como es el caso de Triana, tengan mucho trabajo en diferentes puestos, y uno es este que está ocupando Triana. Triana también entra un poco por enchufe porque conoce a gente allí, pero bueno, que finalmente ella va a ejercer su trabajo. Ella también militaba en el PP, este partido político. Como militante de este partido político, en realidad hay unos límites sobre los cargos que puedes ejercer fuera del partido, porque ella tenía un trabajo dentro de la Diputación y entonces hay como una especie de límites, pero se dice como que el partido le permite, entre comillas, seguir realizando estas otros trabajos de teleco que está haciendo, con los cuales gana mucho dinero. Cuando Triana Martínez e Isabel dejan de llevarse bien porque en algún momento de la relación se discuten, se pelean y ya no se llevan bien, la Diputación de León estaba encabezada por Isabel Carrasco y esta le reclama judicialmente dinero que en teoría había ganado Triana ilegalmente, haciendo más de lo que podía o le habían dejado hacer con estos trabajos que os estoy contando. El pleito igualmente lo acaba ganando Triana en los tribunales, así que no tiene que pagar ni devolver nada, o sea que probablemente en este caso era más bien una especie de artimaña por parte de Isabel, que seguramente ya le había dejado de caer bien Triana y bueno, pues hace esto porque claro, la otra tampoco era trigo limpio, pero bueno, como es la víctima aquí, no vamos a estar enjuiciando lo que hacía y lo que no. Entonces, ¿cuál es el problema con las dichosas oposiciones? Pues veréis, lo que pasa entonces es que la plaza o puesto de trabajo que ocupaba Triana, que de momento era algo que habían creado de forma momentánea y muy así nomás porque hacía mucha falta un ingeniero allí, empiezan a pensar que sería necesario que esa plaza existiera en realidad. Claro, yo no sé cómo será en vuestros países, los que no sois de España, los trabajos que tienen que ver con funciones dentro de un gobierno. Pero aquí, cuando se quiere crear una plaza fija y te va a pagar el Estado, tienes que hacer unas oposiciones y pasas a ser funcionario público. Entonces, en este momento no existía un funcionario que se encargara de estas cosas de ingeniería, pero la Diputación de León, con el trabajo que había realizado Triana y como todo lo que es tecnología sigue avanzando, creen que sería necesario crear este puesto de forma formal, vamos a decir, como para que se pueda entender. Entonces, para que este puesto exista, las personas que quisieran ejercerlo y ser funcionarios tendrían que pasar unas oposiciones. ¿Y qué es esto de las oposiciones? Veréis. Esto es estudiar y hacer unos exámenes que dicen que eres apto para realizar aquel trabajo. Y entonces Triana podría pasar a ser ingeniera de telecomunicaciones de, supongo que la Diputación de León en aquel momento. En las oposiciones gana otro ingeniero, pero este por alguna razón renuncia a la plaza. Y entonces Triana, que en teoría es la que está segunda, si el primero se va, el que viene detrás es el que en teoría se queda con la plaza. Siempre es así. Pero en la Diputación de Isabel, en vez de, según cuentan Montserrat, o sea, Triana y su abogado, lo que hace Isabel, en vez de ser honrada y llamar a Triana, que es la que está segunda, dice que en realidad no hace falta crear esa plaza y la cierra, dejando a Triana sin la posibilidad de ese trabajo. Y esto es, digamos, lo que
la gota que rebalsa el vaso. O sea, él no va más en la cabeza de Triana y de su madre. ¿Y Raquel qué pinta aquí? Porque ella no tiene nada que ver con todo esto. Pues bien, Raquel es una amiga íntima de Triana que llama a la policía, como os he dicho, 72 horas más tarde de ocurrido el crimen para decirles que en su coche ha encontrado una bolsa y que dentro de esa bolsa hay un arma que es igual a la que están buscando. A nadie le cuadra la figura de Raquel en este plan, pero también es raro que no supiera nada. Raquel es descrita como una persona afable, como una policía amable que siempre está ayudando a todo el mundo, una mujer simpática que nunca se metía con nadie y que todos los vecinos la conocían y que a nadie le cuadra lo que ha hecho. No les cabe en la cabeza que haya podido involucrarse en una cosa así. El abogado de Raquel cuenta que en realidad, si bien había una relación de amistad entre Raquel y Triana, las verdaderas amigas íntimas no son estas dos, sino que son Raquel y la hermana pequeña de Triana. Y que Triana es como, no digamos una tercera en discordia, pero bueno, es una amiga por relación colateral. Básicamente las amigas son la hermana pequeña de Triana y Raquel. Y Triana, pues mira, como es amiga de esta, pues también conoce a la otra, pero que no hay aquella relación tan íntima que quisieron hacer creer en un momento. Todo esto según el abogado de Raquel. Entonces, vamos a los hechos. El 18 de enero de 2016 comienza el juicio. Vamos a hablar de ello. La confesión de los hechos por parte de Montserrat, si la escucháis, es como ver a alguien que te está contando que ha ido a comprar el pan. O sea, es la cosa más fría y la forma de relatar con menos sentimiento y más distante que he visto yo casi en un juicio. De verdad. Parece que no tiene ningún sentimiento ni remordimiento por lo que ha hecho. Se desprende de su relato la clara intención de proteger a su hija a capa y espada, ya que ella pretende cargar con todas las culpas, ya que la han pillado, y dejar a su hija fuera del plano. No solo eso, sino que asegura que es por su hija lo volvería a hacer. Intenta todo el tiempo no mencionar siquiera la posibilidad de haber sido más literal con su propia hija, con lo que iba a hacer. En una parte de la declaración dice que cuando estaban ahí al lado del puente, ella estaba con su hija y le dice, mira, ahí está Isabel, hoy se va a acabar todo esto, y en un momento parece que va a decir, la voy a ir a matar, pero se traga sus propias palabras para intentar tapar en el juicio que su hija, de alguna forma la que fuera, podía llegar a conocer de que esto iba a ocurrir, para no hacerla cómplice, básicamente. Se nota muchísimo. Ella, como os digo, ya que la han pillado, intenta cargar con todas las culpas para dejar a su hija libre y que pueda seguir haciendo su vida como una persona normal, entre comillas, porque hacer esto no es de personas normales. La defensa de Montserrat lo que pretendía era lo típico de intentar acreditar que Montserrat no estaba bien de la cabeza, que tenía alguna especie de trastorno, pero no lo consiguió. Pasaron por un montón de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de forenses, de todo, y todos dijeron que estaba perfectamente cuerda y que era imposible acreditar que Montserrat tuviera ninguna enfermedad psíquica. En el juicio, Montserrat contaba fríamente cómo le dispara a Isabel y defendía que Isabel había hecho lo imposible por destruir la vida de su hija Triana, como si este fuera motivo suficiente para matarla. Se presentó casi como una mártir de su hija y a Isabel como una persona malvada que merecía lo que le había ocurrido. Es claro que la autora de los disparos es Montserrat, porque la habían visto. Cuenta cómo va caminando muy cerca de ella, como os he contado, casi como una escolta, va toda tapada con una bufanda y un gorro. Le dispara el primer tiro casi cerca de la cabeza y luego le dispara 2 veces más. Cuando está en el suelo lo relata diciendo que quería asegurarse de que muriera, así que le dispara 2 veces, pero más, aparte de la primera cuando cae abatida al suelo.
Ese disparo ya le hubiera provocado la muerte, no hacía falta a los otros dos, pero ella en ese momento no lo sabe, dice que no mira bien y que simplemente le dispara como si fuera un bulto que está en el suelo. O sea, de este calibre son las explicaciones que da, así de frías, de distantes y de no sé, perversas. En el turno de Triana, esta empieza a contar una historia sobre cómo Isabel la acosaba sexualmente. Sí. Mete esto a cuenta. Dice que Isabel le decía que tenía que acostarse con ella si quería tener beneficios y si no lo iba a perder todo. Esto para intentar justificar de alguna forma de que como la estaba acosando, pues le había generado un mal de tales características que podría haber afectado incluso hasta a su madre cuando se enteró de todo esto. Finalmente, el Tribunal Supremo decidió condenar a las 3 mujeres, 22 años para Montserrat, 20 años para Triana y para Raquel 14 años como cómplice esta última de los hechos. Hubo mucho reproche por parte de las autoridades de la negativa de las acusadas a colaborar. Hay que destacar que nunca lo hicieron. Mintieron al principio y se negaron a dar pruebas de cualquier tipo. Aun cuando estaba claro que habían sido ellas, porque las habían pillado, vamos, con las manos en la masa, como se dice, negaban todo. Y esto es bastante problemático a la hora de poner una condena para el acusado en sí, porque al no colaborar no se te puede reducir la pena de ninguna forma. Y ahora me gustaría destacar, porque este caso no acaba aquí, información que no se da en algún documental y sí se da en algunas investigaciones. Me gustaría marcar cosas que parece que no eran ciertas. Al final yo no tengo la verdad de todo, pero investigo y encuentro cosas, y estas cosas que encuentro me gusta compartirlas con vosotros porque para eso está este canal. Triana, que como habíamos comentado, militaba en el PP, era la número 7 de una lista de concejales que en cierto año, entre el 2007 y el 2011, entra dentro de la Diputación de Castilla y León, ¿vale? El PP gana una X cantidad de escaños, que son, digamos, asientos dentro de la Diputación para poder opinar y votar, y la cosa es que en este momento gana creo que 6 escaños y al ser ella la número 7, ella queda fuera, porque claro, no hay asiento para ella. Esto funciona así, la lista tiene unos números y mientras tú vas ganando asientos, le van dando a los concejales que están por orden de lista, y ella, ser la 7, se queda fuera. Nada, un simple hecho de votaciones, nadie le ha hecho nada. Triana siempre mantuvo, igual que su madre, que era Isabel la culpable de todos los males de su vida, pero en realidad, investigando, no es tan así. Esto no quiere decir que Isabel fuera una santa, pero una cosa es eso y otra cosa es hacer más grande la bola. Son dos cosas muy diferentes. Poco antes de las nuevas elecciones, uno de los concejales que había logrado el puesto, o sea, imagínate el 5 o el 6, cualquiera de esos concejales, se va, se pide la baja y se tiene que ir. Entonces Triana entiende que como se va uno, entraría ella, porque era la que estaba, otra vez, como había pasado en teoría con las oposiciones, la siguiente en la lista. Pero antes de meter a Triana, Isabel mira y queda muy poco para las siguientes elecciones, muy, muy poco. Entonces piensa que no tiene ningún sentido meterla, poner a un concejal nuevo a hacer todo lo que se tiene que hacer para que empiece a trabajar allí, que se adapte al grupo, que conozca todo lo que están haciendo cuando queda nada para las elecciones. Y entonces le dice que no, que ya está, que mejor se van a las elecciones y ven si pueden ganar otra vez, y si vuelven a ganar y ella sigue siendo concejala y le queda un escaño para entrar, pues que entre, y si no, pues ya está, deja la silla vacía y punto. O sea, ella considera que es un esfuerzo de más que no tiene sentido. Esto cuadra bastante con lo que hemos explicado de la forma que tiene Isabel de trabajar y de ver las cosas. Esto Triana se lo toma como una venganza. Las oposiciones, vamos a hablar de ello. En 2011,
cuando su plaza, recordemos que trabaja como interina en las telecomunicaciones, cuando su plaza sale a concurso, ella se presenta a las oposiciones. Pero cabe destacar que no aprueba ni un solo examen de estas oposiciones. Así que aprueba, o sea, se queda con la plaza el único ingeniero que aprueba los exámenes de las oposiciones. Ella no aprueba ninguno. Así que cuando este ingeniero decide no quedarse con la plaza, Isabel entiende que esa plaza no puede ser para nadie, porque nadie más ha aprobado aquellos exámenes. Entonces, o pone a alguien que, según vuelcan los exámenes, es incompetente para realizar las funciones, o cierra la plaza porque todos los que se han presentado, que en teoría son los que les interesa, ninguno ha podido aprobarlas, así que decide cerrar la plaza. Vale, aquí podemos pensar que tal vez, como ella ya había ejercido aquel puesto, esto lo podría haber tenido en cuenta y haberla dejado pues desarrollar aquel puesto de trabajo porque ya lo había hecho. Pero también podemos pensar que se rige por el hecho de que las oposiciones son lo más justo con todos los candidatos, igual que ella no había aprobado, había más gente que no había aprobado, o sea que podía ser el puesto para cualquiera y no para Triana, y entonces decide cerrarlo, dejar la silla vacía una vez más. Me pareció importante entonces destacar que, aunque podamos pensar que Isabel podía ser déspota tal vez, o muy rígida, o tal vez justa, no lo sé, Triana se creía con más derecho a las cosas del que en realidad tenía. Y Triana cogió una concepción de Isabel y una forma de pensar que tenía derecho a todo simplemente por el hecho de estar ahí también, que al igual no había ganado. Y todo esto la llevó a seguramente crear todo este plan, involucrar a su madre en ello y a una de sus amigas. Y una vez más hizo una muy mala elección de las posibilidades que tenía delante. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme aquí abajo si os gusta todo esto, si os ha interesado el caso, si sois nuevos, os podéis suscribir o simplemente ver los vídeos cuando los subo. Gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.